Bien, jóvenes, empezando nuestra semana, agradeciendo a Dios Todopoderoso y agradeciendo a la presencia de ustedes, jóvenes, vamos a dar inicio a una nueva actividad del módulo de instalaciones eléctricas domiciliarias. Bien, vamos a comenzar con esta diapositiva. ¿Qué observan ustedes en la diapositiva, jóvenes? ¿Qué me pueden decir? ¿Alguna opinión de alguno de ustedes? ¿Qué observan en esta diapositiva? A ver, Manuel, Frank, Pedro, Freddy. Bueno, profe, yo lo miro es a un sujeto parado y un tablero pequeña. Ya. Y si no me equivoco, es un pulsador, nomás que miro así al costado del tablero. Muy bien, ¿no? Vemos a una persona que va a maniobrar esta máquina, una máquina de carpintería, que hay un pulsador al costado que es un pulsador, ¿no?, de seguridad o de emergencia. Y vemos que la máquina también presenta dos pulsadores, ¿no? Uno de color verde y uno rojo, que sirve pues para encender dicha máquina, ¿no? Aquí, ¿qué observamos, jóvenes? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, Frank, a ver, Fran Ruiz, a ver, Freddy Carpio, Pedro Sotelo. ¿Qué podemos ver en esta diapositiva? A ver, un voluntario, muchachos. ¿Qué vemos en esta Profe, diapositiva? creo que es una máquina de soldar. Vemos un, Parece que es una máquina de soldar. un estabilizador y una máquina de soldar, muy bien, ¿no? Que tiene su perilla de encendido y apagado, ¿no? Aparte, pues vemos otros dispositivos más, ¿no? Bien, vamos a ver seguidamente un video, porque para encender una máquina industrial vamos a necesitar de un componente muy indispensable y que va de la mano con el contactor. Y este componente o dispositivo manual va a ser el pulsador. Vamos a observar el video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario y hoy les traigo un video tutorial acerca de los pulsadores. Este elemento es muy utilizado en la industria y es mejor manejarlo de una manera correcta y poder entender completamente cómo funciona. Este pulsador es un pulsador que yo compré en una empresa que se llama Grupo Telecontroles, y bueno, si alguien tiene interés voy a dejar los datos en la descripción del video. Bueno, vamos a comenzar. En la industria principalmente los pulsadores se conforman de varias partes. Este es un pulsador que por definición podría ser que es de color verde y que tiene un contacto normalmente abierto. Pero ¿a qué nos referimos con eso? Bueno, vamos a ver. Un pulsador por definición se refiere a un elemento que cierra un circuito de manera momentánea mientras se tenga presionado. ¿Eso a qué se refiere? Imaginemos que tenemos un circuito en el que interviene solamente un foco, alguna fuente de alimentación y el pulsador. En el momento en que yo presionara mi pulsador, el circuito se mantendría prendido y por tal iluminaría la pequeña lámpara. En el momento en que yo lo suelte, el foco se apagaría. Nuevamente lo hacemos. Cuando yo presione, el foco prendería, y cuando lo suelte, el foco se apagaría. Es así como funciona un pulsador. En la industria los pulsadores no solamente vienen como un solo elemento, sino vienen de forma que se pueden combinar con otras piezas. Por ejemplo, en su caso, aquí tengo los tres elementos básicos del pulsador. El contacto, que es prácticamente donde van conectados los cables, un cuerpo y el pulsador o cabeza. Estos tres elementos prácticamente se repiten para cualquier marca y para cualquier modelo de pulsador y cualquier color. El elemento más importante vendría siendo el contacto, ya que es el elemento que hace que cierre y abre el circuito. Este contacto se define como normalmente abierto porque si lo viéramos en nuestro circuito que acabo de explicar,
vemos que cuando yo presiono el pulsador a través del mecanismo que tiene por la parte trasera, acciona esta pieza. Al accionar esta pieza, el circuito se cierra y en nuestro circuito de nuestro ejemplo prendería el foco. Cuando yo lo libero, el foco se apagaría. Entonces, eso quiere decir que es normalmente abierto. Quiere decir que sin que nadie lo presione, el circuito se encuentra normalmente abierto. Pero también existen otros elementos u otros contactos llamados contactos normalmente cerrados. Y en estos contactos es completamente al revés. El circuito permanece cerrado mientras esté sin pulsarse, y en el momento en que se pulsa, el circuito se va a abrir. Además, también existen varios elementos adicionales. Por ejemplo, tenemos los pulsadores de otros colores, y también incluso pueden ser iluminados. Para poderlos iluminar se requiere un LED como este, que si lo vemos prácticamente es un foquito y tiene sus dos terminales para poderlo atornillar y alimentar. Ahora, ¿de qué va a depender de este indicador luminoso para que se prenda? Pues bueno, va a depender del circuito que nosotros realicemos. O sea, no por el hecho de presionar el botón el foco se va a prender. Eso ya lo hacemos nosotros. O sea, a final de cuentas, solamente es un indicador luminoso, y en el momento en que nosotros lo conectemos se va a iluminar, y si no lo conectamos pues no se va a iluminar. Entonces prácticamente es así como funcionan los pulsadores. Recordemos, tenemos un pulsador o la cabeza de un pulsador y tenemos su base. Encontramos la posición correcta y en este caso entran a presión. Igual los contactos solamente se enganchan y con eso tendríamos. Ahora, es algo interesante, pero un pulsador no solamente puede tener un solo contacto, puede tener varios contactos a la vez, y de esta manera poder accionar circuitos independientes. Por ejemplo, en este caso pues ya tengo un pulsador que, a pesar de ser verde, tiene un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto, e inclusive yo podría agregarle de esta manera. Bueno, este pulsador que tiene en la cabeza no es iluminado, entonces no tiene el hueco para poderlo meter aquí. Pero por ejemplo, vamos a desarmarlo nuevamente y vamos a intentar incluir la lámpara. Prácticamente la única herramienta que se necesita es un pequeño desarmador para hacer esto. Ahora vamos a suponer que nosotros integramos este indicador luminoso, más bien este pulsador, a esta base. Y bueno, este pulsador, como es iluminado, tiene aquí un pequeño hueco donde cabe bastante bien nuestro indicador. Encontramos la posición correcta y bueno, eso es a lo que me refería. No importa que yo presione el pulsador, no tiene contacto con el indicador luminoso. O sea, lo que va a hacer prender al indicador luminoso es a donde nosotros lo conectemos. Si utilizamos el contacto de un pulsador para hacerlo prender cuando nosotros presionamos el botón, pues bueno, ya prendería. Pero no es la obligación del indicador luminoso de cualquier botón prender cuando uno lo acciona. Bueno, pues prácticamente eso sería todo. Bueno, esto sería todo para el pulsador. Yo seguiré subiendo videos. Recuerda darle like si te gustó el video. Y bueno, en próximos videos estaré subiendo también relacionados a pulsadores de otro tipo, pulsadores inalámbricos. Bien, hoy día vamos a ver la actividad 25. Ya han visto ustedes el video de lo que es un pulsador, ¿no? Su estructura. Y aquí vemos en la diapositiva siguiente que les presento varios tipos de pulsadores. Entonces vamos a ver algunos dispositivos de mando y señalización manual, ¿no?
incluidos también en esta unidad didáctica de interruptores especiales, porque van a trabajar de la mano con el contactor. Entonces, los dispositivos de mando y señalización manual van a ser pues los elementos o dispositivos de mando. Recuerden que yo les hablé en la clase pasada que el contactor iba a tener unos contactos principales, o son los contactos para el circuito de trabajo, y va a tener uno o X contactos de mando según el contactor, que eran contactos auxiliares, y estos iban a ser parte del circuito de mando, incluyendo la bobina. Pero también, para hacer funcionar un motor o cualquier máquina eléctrica, hoy en día se emplean los pulsadores. Los pulsadores pues son parte del dispositivo de mando. ¿Y qué cosas son? Los dispositivos de mando van a ser componentes que permiten al operario ordenar pues la ejecución de operaciones diversas, tales como el arranque, la parada, cambio de velocidad, ¿no? Y esto es empleado mucho en motores, producciones, etc. Ahora, los dispositivos de mando, con ellos pues podemos gobernar las instalaciones eléctricas, y parte de ellos pues vamos a tener como dispositivos de mando, vamos a tener interruptores. El interruptor es un dispositivo de mando. Los pulsadores también es un dispositivo de mando. Los conmutadores, los selectores, entre otros, muchachos. Y vamos a empezar a hablar del pulsador. Pues nosotros vamos a tener que el pulsador, ¿no?, me va a permitir abrir o cerrar un circuito mientras estemos actuando sobre él, porque en sí un pulsador va a tener un resorte. Entonces, internamente este pulsador, así como el pulsador de timbre, pero estos son pulsadores para el encendido o apagado, especialmente son verde o negro y rojo. También tenemos de algunos otros colores, pero los más utilizados son estos, ¿no? Verde, negro y rojo. Ahora, cuando nosotros presionamos sobre él, sobre el pulsador, estos van a cerrar sus contactos, y cuando retiramos el dedo, estos van a abrir sus contactos. Es el caso de un pulsador normalmente abierto. En el caso de un pulsador normalmente cerrado, es un pulsador que va a estar cerrado sus contactos, y cuando yo lo pulse se va a abrir, ¿no? Y cuando saque el dedo va a volver a su posición inicial. Ahora, los pulsadores, como ustedes ven acá en esta otra diapositiva, pues van a ser un pulsador normalmente abierto, ¿no? Y pues en el estado de reposo, o sea, cuando no está en trabajo, este pulsador va a estar abierto y se va a cerrar cuando se presiona. Ahora, el símbolo del pulsador lo tienen acá. Este es el símbolo del pulsador, ¿no? Este es el símbolo, ¿no?, de mi pulsador normalmente abierto en reposo. Estamos NaO. Ahora, aquí a la derecha, donde está mi puntero, vamos a ver más o menos la estructura de un pulsador normalmente abierto. ¿Por qué se dice normalmente abierto? Porque internamente va a tener un resorte. Tiene un resorte que está acá adentro. Luego va a tener dos tornillos donde
en cada uno de ellos va a conectarse el conductor, ¿no? Va a tener internamente un contacto metálico, el cual al accionar aquí arriba, al chancar el botón pulsador, va a cerrar sus contactos. Y estos contactos van a estar pues, o va a conducir corriente todo el tiempo que lo tenga accionado, ¿no? Ahora, vamos a tener un pulsador también normalmente cerrado. Vean ustedes, el normalmente cerrado, su símbolo está aquí, ¿no? Normalmente cerrado, y en el estado de reposo el circuito permanece cerrado, y cuando se presiona este pulsador, yo ejerzo presión, se va a abrir, ¿no? Una vez que retire el dedo, vuelve a su posición inicial, que es la posición de reposo. Ahora, también tenemos pulsadores de 2 contactos o de acción múltiple. ¿Estamos, muchachos? ¿No? Vamos a tener pulsadores de 2 contactos, y ya hemos visto en el video, en un solo pulsador yo voy a tener un contacto NA, que es un contacto normalmente abierto, y un contacto NC, los dos montados en una misma placa, no en un mismo pulsador. ¿Se usa? Sí se usa, especialmente para hacer pues los cambios de mando, ¿no? Luego vamos a tener aquí que la simbología del pulsador, ¿no? De acción múltiple es, aquí tenemos 1314, es un contacto, es un pulsador abierto, y 2122 es un pulsador cerrado. ¿Estamos? ¿Por qué? ¿Por qué viene también la numeración? Miren, 13, 3 y 4, según norma, es la numeración para los contactos abiertos, y 1 y 2 es la numeración para el contacto cerrado. Ahora, la primera cifra, aquí aparece el 1, ¿no? La primera cifra se le pone 1, ¿por qué? Porque es el primer pulsador, por eso que viene 13 y 14 abajo. Y el siguiente es el pulsador normalmente cerrado. Entonces, como ya les dije, 1 y 2 es para el contacto cerrado, pero como viene la segunda fila, se le pone 2, 2. Entonces vendría a ser 21 y 22. ¿Estamos, muchachos? Pero esta numeración ya ustedes la van a estudiar cuando lleven automatización. Bien, muchachos, aquí tenemos botones pulsadores de acción múltiple, ¿no? Tenemos pulsadores de acción múltiple con un contacto NA y NC. Acá abajo tenemos un pulsador de acción triple, el cual va a tener un contacto NC más 2 contactos NA, y va a tener 2 niveles de contacto. Esto se monta, yo cuando accione mi pulsador, pues los contactos van a cambiar de posición. ¿Estamos? Estos bloques que ya hemos visto en el video cambian de posición, ¿no? Recuerden que el bloque normalmente cerrado pues está designado por los números 1 y 2, y el bloque abierto o pulsador abierto 3 y 4. Dependiendo de la fila o del orden, pues le antecede un número, ¿no? Otro tipo de pulsador es el pulsador de emergencia o de seguridad. Este pulsador, ¿dónde lo han visto ustedes? A ver, ¿quién me puede decir dónde han visto ustedes este pulsador?
Profesor, buenas noches. Bueno, yo casi lo he visto siempre al costado de un tablero eléctrico industrial. Siempre lo veo al costado. Sí, al lado o al costado o en el centro de una máquina es un pulsador de emergencia. Por ejemplo, ocurre una emergencia, ¿a dónde vamos a correr? A este pulsador, ¿no? A este pulsador de emergencia. ¿Y qué va a hacer este pulsador de emergencia? Va a desconectar toda la máquina, ¿no? Desconecta toda la máquina. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Una consulta, recién acabo de ingresar, no estoy escuchando, pero ese pulsador es el mismo que usan en el tren eléctrico en caso de emergencia, ¿es algo similar o no? Sí, sí. Sí, inclusive Okay, en Indesi algunos establecimientos utilizan este interruptor o pulsador de emergencia como seguridad. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una emergencia, chancan este pulsador y se activa la sirena, ¿no? Es para activar una sirena, es para apagar una máquina. Imagínense que la máquina solamente tenga el pulsador de encendido y apagado. Y hablemos de una máquina, por ejemplo, que produce botellas o que corta algún material. una trituradora, profesor. O una trituradora. Que Dios no quiera, el operario de la trituradora se le va la mano y entra a la trituradora. ¿Cómo paras tú la máquina? Con este pulsador, ¿no? De emergencia. Para la máquina. De hecho, que ya le cortó la mano, pero para la máquina para que no siga triturándole más, ¿no? Ahora, estos pulsadores de emergencia también pueden ser que tengan doble contacto o un solo contacto. Miren acá, ¿no? Por lo general son con contactos cerrados, ¿no? Cerrados. Y también, pues, el pulsador de emergencia puede tener un doble contacto, que es un contacto abierto, que es el 13-14, y un contacto cerrado, que es el 21 y 22. Y para los que recién están ingresando, les digo lo siguiente. Un contacto cerrado, muchachos, ya para muchos de los dispositivos se le pone la letra 1 y 2. Esto lo van a encontrar cuando ustedes compran un pulsador, normalmente cerrado aparece con la letra 1 y 2. Y compran un pulsador abierto, que es este de acá, aparece solamente con la letra, letra no, me equivoqué, números 3 y 4. Ahora, ¿por qué viene la numeración 13 y 14? La numeración 13 y 14 viene de la siguiente manera. Ya les he dicho, 3 y 4 es los números que llevan un pulsador abierto. 1 y 2 son los números que llevan un pulsador cerrado o un contacto cerrado. Ahora, cuando estos forman parte de la automatización, le va a anteceder un número según la fila, ¿no? O según la fila, y en este caso vamos a tener dos filas. Entonces, la primera fila va a ser 13 porque se le va a anteceder 1. Entonces vendría a ser 13 y 14 el contacto abierto. Y el que sigue es 21, 22. ¿Por qué? Aparece este 2, que es la segunda fila. Esta es la primera fila, ¿no? Y el que sigue es la segunda fila. ¿Estamos, muchachos? ¿No? Por eso que aparece 13, 14, 21, 22. Y como les decía, esto lo van a ver en lo que es automatización. Ahora, vamos a tener, muchachos, que, hay que decirlo así, me estoy metiendo un poquito a automatización. Los pulsadores,
las lámparas de emergencia, los relés térmicos, también traen un pequeño pulsador. Les pido mil disculpas porque no tengo aquí en casa relé. Van a tener o van a estar identificados por colores, ya sean pulsadores, ya sean lámparas de señalización. Miren, el color rojo, su significado es de emergencia. Ustedes vean, el pulsador de emergencia o pulsador Z es de color rojo, ya, emergencia. También el color rojo es para parar o desconectar. Esos son sus significados, muchachos. Ahora, su aplicación típica, ya sabemos que es para parada de uno o más motores, parada de unidades de máquina, paradas de operación, parada en caso de emergencia. También sirve para desconectar en caso de sobrecalentamiento peligroso, ¿no? En sí, su función, el color rojo es de parada. El color verde o negro, los dos son similares, ¿ah? Igual. Significa que es para partir de marcha, no partir de una cosa en dos. Conectar o pulsar. ¿Estamos, muchachos? Partir o comenzar una producción, o dar arranque, comenzar, iniciar. ¿Ya? Su aplicación típica es partida de uno o más motores, partir unidades de una máquina, operación por pulsos y energizar circuitos de comando, ¿no? Luego vamos a tener el color amarillo, intervención, significa retroceso, interrumpir condiciones anormales, ¿no? Muy poco se usa o vamos a encontrar pulsadores amarillos, pero cuando hay una condición anormal en una producción y se planta la máquina, se prende una luz amarilla que me dice que se ha interrumpido la producción por algún caso. ¿Estamos? Luego vamos a tener el color azul o blanco. Este es cualquier función excepto las de arriba. ¿Y dónde aparece esto? En los reset de relé térmico. El relé térmico es un dispositivo de protección del motor, muchachos, y trae dos pequeños pulsadores o uno. Este pulsador puede ser, es pequeñito, azul o blanco. Entonces, cuando hubo un problema de sobrecarga sobre el motor eléctrico valga la redundancia, del motor, el motor se va a parar. ¿Debido a qué? A que el relé va a detectar este sobrepaso de corriente y se va a abrir. Entonces, para iniciar la marcha debemos de pulsar este pulsador, ¿no? Que puede ser azul o puede ser blanco, ¿ya? ¿Estamos ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta Sí, hasta ahí? ¿Alguna preguntita? Mi pregunta iba a ser justo lo que usted está explicando, profesor. Le iba a preguntar en qué aspecto se utiliza esos pulsadores, ¿no? Justo lo estaba diciendo. No, sí, mira, no tengo yo aquí los relés. El relé es, creo que hay una imagen. El relé tiene un pequeño pulsador, nada más, y es de color azul o blanco. ¿Qué significa reset? Es resetear o volver a poner en marcha este relé, ¿no? Nada más. Ahora, ya conocemos, ahora vamos a hablar de los interruptores. Conocemos un interruptor. Estos pueden ser simples. El interruptor me va a permitir abrir o cerrar un circuito. Este puede ser permanente, ¿no? ¿Por qué permanente? Porque
va a tener la posición abierta y va a permanecer así todo el tiempo que lo hemos accionado, ¿no? O la posición cerrada todo el tiempo que ya no es como el pulsador, ¿no? Lo accionamos y cambia de posición, ¿no? Y lo volvemos a presionar cuando vuelve la operación, ¿no? Vamos a tener el interruptor doble, bipolar, y otro dispositivo es el conmutador o interruptor rotativo. Este interruptor rotativo conmutador de inversión de giro tiene unos engranajes, unos contactos internos, ¿no? Que me va a permitir en muchos casos hacer el cambio de giro de un motor sin el uso de un contactor. Ahora, en las famosas winchas, ¿conocen las winchas para subir material? ¿No? Le ponen un conmutador. Lo único que hacen es cambiar esta perilla, ¿no? Y le ponen una palanca. ¿Para qué? Para que a la hora que le cambie de posición, porque si ustedes ven aquí, tiene la posición 0, la posición 1 y 2. Entonces, cuando yo la palanca la pongo en 2, el motor va a subir, y cuando la pongo en 1, el motor va a bajar. Y si lo pongo en 0, se detiene la wincha, ¿no? Ese es un interruptor rotativo conmutador. ¿Estamos, muchachos? También vamos a tener interruptores conmutadores para un arranque especial estrella triángulo, ese es para el arranque de motores. Aquí también tenemos otros conmutadores, van a variar la marca y el tipo, ¿no? Aquí tenemos un esquema de motor para inversión de giro de un motor trifásico. Aquí tenemos un conmutador, muchachos, para la inversión de giro de un motor. Ahora, aquí a la derecha están representados sus contactos. Perdón, aquí a la derecha sí, están representados sus contactos. Estos números que aparecen acá, un ratito los voy a marcar. Estos números que aparecen aquí están en el conmutador acá. Acá van a tener un número, sí, van a tener varios pernos con sus números, ¿no? Y esto me va a indicar el sentido del giro del conmutador, ¿no? Vamos a tener también los selectores. Estos selectores también son usados. Es otro dispositivo de mando. Este selector es de 2 posiciones. 0 es parada, 1 es para una velocidad y 2 para la segunda, ¿no? Aquí pues vamos a decir que su posición es estable si es que no la accionamos, ¿no? Aquí tenemos un selector de 2 posiciones. Vienen también, muchachos, son del tamaño también de un pulsador, ¿no? Y me va a servir, o se emplea mucho para conmutar en el arranque de electrobombas manual y de manera automática. Por ejemplo, la posición 1 es la posición manual y la posición 2 puede ser la posición automática. Esto viene ya indicado en el selector. Aquí un selector de 3 posiciones. Aquí un selector con más posiciones, ¿no? Posición 0, posición 1 y posición 2, ¿no? Con sus contactos. Ahora vamos a ver un seccionador. ¿Qué cosa es? Es un elemento mecánico de conexión
que en la posición de abierto asegura una distancia específica denominada seccionamiento. El seccionador pues va a soportar intensidades de empleo y breves de sobrecarga. Ahora, solo puede abrir o cerrar el circuito en vacío. Ahora, el interruptor seccionador, que es otro, va a combinar las características del interruptor con las del seccionador y pudiendo abrir o cerrar un circuito con carga, ¿no? Aquí tenemos otro selector, aquí tenemos un seccionador, miren, un modelo de seccionador que, en pocas palabras, internamente va a tener unos fusibles. Vamos a tener diferentes tipos de seccionadores. Este es un seccionador antiguo o cuchilla, ¿no? Es muy antiguo, ya no se usa. Aquí tenemos un seccionador también en las líneas aéreas, miren, ¿no? Este sí lo conocen ustedes. Este es un seccionador industrial que es parecido a un interruptor, ¿no? Tiene para regular sus amperajes. Otro dispositivo también muy bueno es el fusible. Miren, ya hemos visto, ¿no? Fusible de Ansel. No, perdón, como ustedes no hemos visto, tenemos los fusibles, los tipos. Tenemos el relé térmico o guardamotor. Este es un guardamotor, un guardamotor, perdón. Este es un guardamotor que es similar a un interruptor, pero sirve para proteger a un motor eléctrico. Térmico y fusible, el relé magnetotérmico, ¿no? Y ahora les voy a pasar un video de cómo aquí estamos viendo un contactor, pero el contactor va a ser controlado por un interruptor, por un pulsador de encendido, que es el de color verde, y de apagado, que es de color rojo. ¿Estamos? Vamos a ver el videito. Bienvenidos al canal, Felipe de León es quien les habla. Circuito marcha y pare con contactor y botoneras. En el circuito de potencia yo tengo como carga una lámpara a modo de demostración. El circuito de potencia es muy sencillo. Del primer terminal de la térmica al L1 del contactor, del segundo terminal de la térmica al L2 del contactor, y del T1 del contactor, ¿sí?, la salida de este contacto normalmente abierto, a la carga, y del T2 a la carga. Si ustedes fueran a conectar como carga un motor trifásico, bueno, tendrían arriba una térmica trifásica, entonces sería de la salida 1 de la térmica al L1, de la salida 2 de la térmica al L2, de la salida 3 al L3, ¿sí? Y de T1 al motor, T2 al otro borne del motor, T3 al otro borne del motor, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a concentrarnos en el circuito de mando. Primero les voy a mostrar que el circuito de potencia, yo tengo destinado esta térmica para el circuitito este de potencia, ¿sí?, que estamos simulando un circuito de potencia. Quiero mostrarles que cuando entre el contactor la lámpara enciende, ¿sí? Si ustedes tuvieran las tres fases acá y el motor trifásico, cuando el contactor entre va a encender el motor, ¿sí? Muy bien, dicho esto, nos concentramos en el circuito de mando. Yo tengo esta otra térmica destinada para el circuito de mando.
Voy a sacar esta trifásica para que no se arme mareo. Perfecto. Sacamos un cable de la térmica destinada al circuito de mando y lo conectamos en un normal cerrado. ¿Sí? En la botonera de pare, ¿sí?, vamos a poner un normal cerrado, nada más. De la térmica al normal cerrado. Luego salimos del normal cerrado, ¿sí?, y acá vamos a sacar una derivación. Y conectar en un normal abierto NO Open, ¿sí?, de la botonera de marcha. Bien. Este lo vamos a llevar al contacto auxiliar normalmente abierto del contactor, ¿sí? NO, que es este, que está mirándolo de frente al contactor, es el que está más a la derecha. Entonces lo llevamos a uno de esos bornes del contacto auxiliar normalmente abierto. Del otro borne del contacto normalmente abierto vamos a sacar un cable que lo vamos a llevar a una de las puntas de la bobina del contactor, el A2. Perfecto. Sacamos un cable del otro borne del contacto normalmente abierto de la botonera de marcha. ¿Sí? Y lo llevamos también a la 2, que lo tenemos duplicado de este lado, ¿sí? Esta punta de la bobina pasa por acá y muere acá, ¿sí? Está duplicado el borne A2, entonces por comodidad lo vamos a poner ahí. Bien, acá lo que hicimos, ¿sí?, acá con esta derivación es hacer que el contactor se autosostenga a través del contacto auxiliar, ¿sí? Si no, cuando presionamos el botón de marcha, el contactor entra y cuando lo soltamos sale, haciendo que se autosostenga a través del contacto auxiliar normal abierto. Vamos a lograr que cuando presionemos el entre se autosostenga justamente, y cuando apretemos el pare, ahí sí caiga todo, ¿sí? Ahora lo único que nos está faltando es llevar de la 1, ¿sí?, que es la otra punta de la bobina del contactor, llevar un cable
desde ahí hasta el otro borne de la térmica, ¿sí? Bueno, muy bien, sencillo. De un borne de la térmica al normal cerrado del botón de pare, ¿sí? De ese normal cerrado al normal abierto de marcha, sacando de ese mismo borne una derivación al normal abierto del contacto auxiliar del contactor, que a su vez llevamos a la bobina, ¿sí? Y de la misma bobina 2 traemos al otro extremo del contacto normalmente abierto. Y bueno, y después el borne que queda libre de la bobina del contactor lo unimos con el borde que queda libre de la térmica. Vamos a probar este circuitito. Marcha, se autosostiene a través del contacto auxiliar y pare. ¿Sí? Marcha, pare. Comenten, compartan, suscríbanse al canal. Hasta el próximo video. Bien, ¿qué les pareció el videíto, muchachos? Profesor, Sí. ¿se podría decir que el pulsador es como un interruptor, pero que trabaja de manera individual, de prender y apagar en ciertos casos? Mira, el pulsador va a trabajar de la mano con el contacto auxiliar normalmente abierto. Este contacto auxiliar, una vez que yo chanco este pulsador o acciono el pulsador, toda la armadura del contactor se va a contraer. ¿Por qué? Porque la corriente va a pasar a energizar la bobina. Se energiza la bobina, se atrae la armadura, se cierra este contacto y la corriente pasa por este contacto y queda energizado, queda cerrado el contactor. Yo saco el dedo y queda bloqueado. Entonces yo quiero apagar mi lámpara, acciono mi pulsador rojo, ¿no? Por eso que en las máquinas tenemos pues el botón verde para encendido y el botón rojo para apagado, pero van de la mano básicamente con un contactor, ¿no? Va de la mano con un contactor. Ahora, no vamos a ver circuito con contactor porque no estamos en automatización, pero he querido mostrarle esto, ¿no? Algunos dispositivos de accionamiento manual y de protección que se usan como acompañamiento del contactor. ¿Estamos, jóvenes? ¿No? Sí, profesor. Y bueno, solamente la ficha de tarea del día de hoy es realizar un organizador gráfico sobre el tema, y hay un pequeño link también en la ficha de tarea, que es la pregunta 2, y solamente su comentario, ¿no? De qué nos habla el siguiente video, y listo, ¿no? No hay mucho que hacer. ¿Por qué, muchachos? Porque viene la siguiente